Señor, te alabamos y te bendecimos en el día de hoy. Dejamos este estudio en tus manos. Guíanos, oriéntanos. Sé tú en medio nuestro. Haz tu obra en nosotros, que nosotros queremos exaltar tu nombre. Amén. Ya dijimos que Flavio Josefo dividió la etapa de Herodes el Grande en dos. La primera ya vista, en donde él se muestra benévolo y gran constructor. Esta segunda que vamos a ver ahora fue la que vivió mezclado en rencillas domésticas de envidias y celos dentro de la familia real, que lo llevaron a una crueldad inhumana. Y se agregaría la continua desconfianza de todo el mundo, que lo llevó a matar sin compasión. Al cruel Herodes Jesús no lo conoció. El Señor debió tener 3 o 4 años, según los evangelios. Él nace muy pocos años antes de la muerte de Herodes. Y no se puede dejar de mencionar que mientras más viejo se hacía Herodes, más desconfiado y temeroso vivía, pensando en que lo derrocarían del trono a través de alguna conspiración. La obsesión por creer que lo traicionarían lo volvió muy peligroso. Por esta tendencia obsesiva, asesina a cualquiera que le generara incomodidad o sospecha. El gobierno es de él y no dejará quitárselo de nadie. En la toma del poder de Judea, al pelear contra los partos, dice Josefo que Herodes quiere sanear la zona, no quiere enemigos cerca. Por eso va a Jericó. Allí está el asesino de su hermano José, llamado Papo, quien por orden de Antígono, gobernador parto en Judea, lo mató. La sed de venganza hace que Herodes ataque con gran violencia a los partos. Y es tanta la violencia con que arremete que realiza una verdadera matanza. La rabia lo ciega y no deja fugitivos. Los soldados partos, en vista de aquel fiero ataque, se esconden en los hogares de la gente de Jericó. Pero esto no detuvo a Herodes. Derribó tejados, derribó muros donde estaban sus enemigos, tumbó paredes. Los soldados parecían frutos maduros cayendo de un árbol sacudido con fuerza. Y cada uno fue rematado en el suelo con espada o eran lapidados. Hubo muchísimos muertos. Termina notando Josefo que este fue uno de los espectáculos más terribles vistos en la guerra. Quedaron solo montones de cadáveres en gran número, unos sobre otros, bajo los escombros de techos y paredes. En Galilea, liberando la zona de enemigos, se enfrenta a unos bandoleros. Estos se esconden en unas cuevas situadas en la mitad de una montaña. Parecían inalcanzables. La llegada era muy difícil. El camino era riesgoso por riscos y acantilados. Pero decide Herodes poner coto a sus acciones y para poder lograrlo construye especie de cajas sujetas con ganchos y cadenas de hierro, llenas de soldados, y desde la cima de la montaña son bajadas hasta la entrada de las cuevas. Esto era muy peligroso porque estaban a gran altura y quedaban en el vacío. Los soldados llevan cuerdas con ganchos para atacar a los bandoleros, además de lanzas cortas o venablos que pueden tirar fácilmente a gran velocidad dentro de las cavernas. Los bandoleros empiezan a caer paulatinamente. Luego llenó las cavernas con fuego, y muchos para no ser quemados se entregaron, pero fueron tirados al vacío gran cantidad de ellos. Es increíble, dice Josefo, que un anciano que tenía a su esposa y 7 hijos, fue asesinando a su familia, a su esposa y a hijo por hijo, a quienes fue tirando al vacío. Este le dijo a Herodes que prefería la muerte a la esclavitud. Insultó a Herodes llamándolo vil asesino. El anciano luego se tira al vacío.
Las cuevas de Arbela, que así se llamaban, quedaron libres de bandoleros. Esto se dio el año 38 a.C. Además de lo anterior, le siguen muertes en su familia cercana. Ya era rey de Judea. Es invitado por su suegra Alejandra a Jericó a un banquete en honor a Aristóbulo, quien iba a cumplir 18 años en el año 35 a.C. Aristóbulo era sacerdote. Herodes vio en esta la oportunidad de asesinar al joven sacerdote. Aristóbulo, luego de comer, se fue a las piscinas a darse un baño. Allí hombres pagados por Herodes lo ahogaron. Nadie se dio cuenta. Aristóbulo, como sumo sacerdote, se ganó el favor, los aplausos y el apoyo del pueblo judío. Sorprendió su ministerio en la fiesta de los tabernáculos. Herodes no quería competencia en el poder, así que por eso lo quita de en medio. Es interesante que en el sepelio de Aristóbulo, Herodes se muestra apesadumbrado, dolido, triste, y sepulta al muchacho con joyas preciosas y con toda una ceremonia donde abusó de especias como el incienso y hasta derramó lágrimas para que no sospecharan de él. Sin embargo, fue acusado por Alejandra ante Cleopatra. Esta era su amiga, y logró que Marco Antonio llamara a juicio a Herodes, pero no pasó nada, porque el rey de Judea llenó de buenos regalos a Marco Antonio. Luego elimina a Herodes al abuelo de Mariam I, su esposa. Era Hircano II, ya anciano. Había sido rey de Judea entre el 63 y el 40 a.C. por la familia Asmonea. Lo manda a estrangular en el año 30 a.C. La causa, corrupción y traición. Según Herodes, se había aliado con el rey de Arabia Malco o Málico en su contra para matarlo. Y Málico también cae bajo el yugo de Herodes, no solo por su alianza con Hircano, sino porque además fue quien dio la orden para envenenar a Antípater, el padre de Herodes. Se aprovechó de los coperos de Hircano. Málico es asesinado por los enviados de Herodes en las playas de Tiro. El año 34 a.C., Herodes fue citado por Antonio en Roma debido a la muerte de Aristóbulo, como se dijo antes. Al partir en el viaje, confía a José, esposo de su hermana Salomé, el cuidado de su esposa, de su mujer Mariam. Convencido del peligro que entrañaba su encuentro con Antonio, había ordenado a José que diese muerte a Mariam en caso de que él no regresara. En su apasionado amor por ella, no podía soportar que cualquier otro hombre pudiera tenerla por esposa y darle su amor en el futuro. Pero cuando regresó Herodes de Roma, Salomé se dedicó a calumniar a su propio esposo José, alegando que era culpable de adulterio con Mariam. Pero fue más la ira de Herodes al saber que Mariam estaba al tanto de la orden secreta que había dado a José. Este imprudentemente le había revelado lo que Herodes pensaba. Y Herodes ordenó la ejecución de José sin darle siquiera la oportunidad de defenderse. Herodes no experimentaba más que miserias en su propia casa. Ya dijimos que tuvo que ir a Rodas a saludar a Augusto. Aquí él consigue su reafirmación de rey de Judea por el César. Pero también el rey lo quería en la comitiva imperial en el viaje que haría a Siria y Egipto. Antes de salir, encomienda a Zoemo que protegiera y sirviera a Mariam. Le dio las mismas órdenes que antes le dio a José. Pero Zoemo hace igual que José. Le comunica a Mariam lo que Herodes le dijo. El rey, cuando regresa, se entera por el eunuco de Mariam que Mariam sabía también el secreto dicho a Zoemo. Zoemo es tomado por Herodes y asesinado
el año 29 a.C. Tiempo después, Herodes asesina a su esposa Mariam este mismo año. La acusa de adulterio. Su odio hacia ella fue tan apasionado e incontrolable como lo había sido antes su amor. Pero no menos apasionado e incontrolable fue después su deseo por la amada muerta. Fueron numerosas las veces que reclamaba a gritos su presencia, y muchas también las que rompió en lamentos desconsolados y descontrolados por ella. Terminaba embriagado o en la cama con otra mujer, pero nada calmaba su deseo de Mariam. Herodes sintió un amor desmedido por ella. Esta mujer era bellísima y virtuosa. Por ella corría sangre de los heroicos macabeos. El rudo Idumeo debía experimentar ante su persona un sentido de inferioridad. Había querido hacerla su mujer para emparentar con la familia de los asmoneos y al final termina con ella. Aquella familia de reyes judíos había llegado a su fin. Ahora solo quedaría el recuerdo de aquellos valientes sacerdotes que lucharon por la causa de Dios y su pueblo. En la lista de muertos por Herodes también se halla su suegra Alejandra. La causa: instigación, traición. Ella jamás escondió su odio por el rey yerno. Herodes había caído enfermo y ella creyó que moriría. Así que empezó por su lucha al trono. Se puso en contacto con los comandantes de las 2 fortalezas de Jerusalén e intentó atraerlos a su causa. Pero ella no contó con que estos militares no traicionarían a Herodes. Así que la denunciaron ante el rey de Judea, quien la ejecuta el año 28 a.C. Luego ejecutó al segundo esposo de Salomé, llamado Costobaro. A él Herodes lo había nombrado gobernador de Idumea, al poco tiempo de estar Herodes en el poder. Costobaro se había salvado antes en vista que pidió a Marco Antonio pusiera sobre él como autoridad a Cleopatra y no a Herodes. Le juraría lealtad absoluta a la reina egipcia, pero lo salvan a Costobaro, Salomé y su madre. Aunque después Salomé lo acusa ante Herodes de proteger a una familia asmonea en su propia casa. Llevaba en esto 12 años. Herodes había buscado esta familia por un largo tiempo para eliminarla. Al fin la halla y la familia asmonea y Costobaro son asesinados en el año 27 a.C. Ya no quedan ahora sí asmoneos cercanos a Herodes. Por otro lado, los grandes amigos de Herodes, Lisímaco, Gadías y Dositero, caen bajo la ira del rey de Judea este mismo año 27 a.C. A ellos los acusa de conspiradores y enemigos del rey. Y en el año 25, la insatisfacción general dio origen a una conspiración. 10 ciudadanos convinieron en dar muerte al rey en el teatro. Su plan fracasó porque se filtró la noticia. Los 10 conspiradores fueron apresados cuando se aprestaban a cumplir su plan. Los condujeron hasta Herodes, quien de inmediato los condena a muerte. En la fortaleza de Hircania también encarceló a cualquier opositor político. Lo que sí era seguro era que de ahí nunca saldrían. En el año 8 a.C., pone en la cárcel a sus hijos Alejandro y Aristóbulo. Herodes los acusa por conspiración para asesinarle. Al final los quita de en medio. Alejandro y Aristóbulo fueron estrangulados en el año 7 a.C. en Sebaste, capital de Samaria. Ya los habían enjuiciado en Beirut sin permitirles defenderse. Eran estos herederos legítimos al trono, y la acusación fue también intriga. Los enterraron en Alexandrión. En este mismo juicio son condenados a muerte y eliminados enseguida por la multitud que los lapidó y les golpeó con mazos, Trifón el barbero de Herodes,
Tiro, su hijo, y los militares involucrados en el complot de asesinar al rey judío orquestado por Alejandro. De igual modo, un soldado llamado Terón, quien se atrevió a suplicar públicamente clemencia para los dos condenados, apoyados por unos 300 hombres. Estos defensores de la causa de Alejandro y Aristóbulo pagaron su audacia con la vida. Los últimos que caen de su familia, 5 días antes de morir el rey, fue su hijo mayor Antípatro y Acme, una criada de la hermana del César. Le levantan una gran calumnia a Salomé para hacerla quedar mal, pero Herodes lo descubre todo. Inclusive se dice que Doris, madre de Antípatro, y Feroras, hermano de Herodes, planearon y ayudaron en esta conspiración. Herodes se entera y él mismo sentencia a la cárcel a su hijo mayor. Esclavas de Feroras, hermano de Herodes, descubren al rey que Antípatro quería el poder y no iba a esperar que Herodes muriera. Lo delatan. Herodes pone la queja al emperador, quien ordena matar a Acme. Antípatro, en la cárcel, en el año 5 a.C., se entera que su padre padece una enfermedad grave. Herodes quiso asesinarse, pero no lo logra. Antípatro exige al jefe de la guardia lo dejen libre para encargarse de la situación, en vista de cómo estaba Herodes. El jefe de la guardia se lo dice a Herodes y éste ordena, sin contemplaciones, que le den muerte a su hijo en la propia cárcel. Otro hecho de muerte lo narra Fabio Josefo en la guerra de los judíos. Herodes ya estaba enfermo, muy enfermo. Él, en esa condición, ordenó se colocara sobre la gran puerta de entrada al templo un águila de oro que simbolizaba el poder de Roma. Pocas cosas podían ser más humillantes para los judíos que verse obligados a pasar bajo el águila imperial al entrar a la casa de Dios. Judas y Matías, 2 prestigiosos maestros de la ley, animaron a sus discípulos a que la arrancaran y derribaran. Herodes actuó de inmediato. Apresó a los autores del hecho, que eran unos 40 jóvenes, pero también cogió a los que planearon la acción y los mandó quemar vivos, lo que causó gran lamento entre los judíos. El crimen sería recordado después de la muerte de Herodes. Junto a la entrada del templo se lloraba a los 42 mártires, según Josefo en Guerra de los Judíos. No podemos dejar de lado la muerte de los inocentes menores de 2 años en Belén, esa que está narrada por Mateo en su Evangelio. Fue él quien dio la orden macabra a sus soldados de asesinar a los niños menores de 2 años, y todo buscando asesinar a Jesús, al que veía como gran rival de su reinado. Y tampoco se puede olvidar un hecho sorprendente como todos los de Herodes. Antes de morir, pensó que en su muerte no le darían el honor de un rey y no le llorarían como soberano. Así sus exequias para él no serían espléndidas. Por eso ordenó que los nobles de Judea asistieran al hipódromo y allí los encerraran. Después llamó a su hermana Salomé y a su marido Alexas y les dijo: muy bien sé que los judíos van a celebrar fiestas y regocijos por mi muerte, pero podré ser llorado por otra circunstancia y alcanzar gran honra en mi sepultura. Si hicieren lo que yo les mando, esto sucederá. Matad a todos estos varones que he hecho encerrar en la misma hora que yo muera. Toda Judea y todas las casas me habrán de llorar a pesar del desagrado de ellas. Buscaba lamentos dignos de su persona. Pero esta orden no se llevó a cabo por Salomé y su marido, quienes impidieron esta matanza. A pesar de todo esto, a Herodes se le consideró el hombre de la suerte permanente, en vista que, por razones circunstanciales,
se salvó de morir algunas veces. Lo llamaban el amado de Dios. Josefo narra en Antigüedades Judías que en Jericó, dando un banquete, se levanta de la mesa y va a su habitación. De repente se oye un estruendo. El techo del comedor se cayó y Herodes y los invitados que estaban con él, que se habían levantado, se salvaron de morir aplastados ese día. También se libró de morir asesinado por 3 soldados armados que estaban escondidos en una casa de Jericó, donde él entró a bañarse solo en la compañía de un esclavo. Dice el relato de Josefo que cuando se encontraba desnudo y bañándose en la habitación interior, salió y miró con serenidad, pero con autoridad a los soldados allí presentes. Se levantó el primer soldado y con espada en mano escapó. Y luego los otros 2 lo vieron y se alejaron sin causar al rey el más mínimo daño. Hay historias de este tipo sobre Herodes el Grande. Pero hubo otros hechos importantes de Herodes que realizó para poder mantener su dominio en el Sanedrín. Con astucia puso a sumos sacerdotes de su confianza, escogidos de oscuras familias sacerdotales, la mayoría no judía. Así como él era un rey no judío, el primero extranjero, así nombra también a sumos sacerdotes de naciones extranjeras. Los sumos sacerdotes que él nombraba y deponía a su antojo fueron personas dominadas por él, y además en buena parte alejandrinos, es decir, hombres con cultura helenística y por tanto ofensivos a los ojos de los fariseos. Hay que decir también que por una parte trató con auténtica brutalidad a la aristocracia saducea por sus sentimientos asmoneos y por otra no acabó de contentar a los fariseos. A pesar de que los judíos en sus leyes establecieron que solo los descendientes de Aarón podían ejercer el cargo y debían tener mínima edad canónica para el puesto, según la tradición rabínica 20 años mínimo, Herodes no tuvo en cuenta eso. Él elige sumos sacerdotes de acuerdo a sus intereses. Más aún, en estas elecciones influenció de manera directa, todo con ofrecimientos económicos y políticos. Estos sumos sacerdotes fueron Antígono Matatías, hijo de Aristóbulo II, del 40 al 37 a.C., Ananel, del 37 al 36 a.C., era no judío. Se dice que era de origen babilonio. Este es quitado del sacerdocio, lo que era ilegal porque este cargo era vitalicio, y nombra a Aristóbulo III el Asmoneo, de 17 años, en el año 36 a.C., pero acordémonos que Aristóbulo es asesinado en una fiesta de Jericó por Herodes. Lo reemplaza nuevamente Ananel, que va del 36 al 30 a.C. Le sigue Joshua ben Fabus, que era egipcio, del 30 al 23 a.C. Continúa Simón ben Boetus, egipcio, del 23 a.C. al 6 a.C. En su orden continúa Matatía ben Teófilo, del 6 al 5 a.C. Este era judío. Herodes en el 4 a.C. nombra al egipcio Joasar ben Boetus. El deseo herodiano era cumplirle al emperador. Pensaba que había que educar al pueblo para que venerara a su señor, el emperador de Roma, a quien se le llamaba Augusto, es decir, el sublime. El imperio tuvo a Herodes el Grande como el vasallo ideal que aseguraba unas metas principales. La primera, mantener la región en la paz, estable, en armonía, sin disturbios. La segunda, obtener el máximo rendimiento de sus tierras. Y lo tercero, el máximo rendimiento también por impuestos. Acuérdense del rígido sistema de tributación que él había creado. Las condiciones de Roma eran claras y concretas. Herodes debía defender sus fronteras, ya que los árabes y los partos eran un problema. Herodes no podía permitir ninguna revuelta o insurrección en su territorio.
y por último, como rey aliado, debía colaborar con sus tropas en cualquier acción que Roma quisiera emprender en los países de su entorno. Herodes por eso tenía un ejército personal organizado con soldados tracios, germánicos y sirios que eran mercenarios. Había creado también una policía interna con el único fin de que lo vieran y oyeran todo para enterarlo a él y que nada lo tomara por sorpresa. Herodes fue tremendo. Holgazanear por las calles, formar pequeñas reuniones y hasta salir de paseo en grupos estaba estrictamente prohibido. Este servicio de espionaje que había creado se encargaba de hacer llegar al rey cualquier quebrantamiento de estas normas. Inclusive se dijo que hasta el propio Herodes hizo a veces de espía. Un paréntesis. Herodes tuvo varias esposas. La primera, Doris, con la que tuvo a Antípatro, quien fue ejecutado en el año 4 a.C. Marián I, hija del asmoneo Alejandro, quien fue ejecutada el año 29 a.C. Con ella tuvo a Alejandro, ejecutado el 7 a.C., Aristóbulo, ejecutado el 7 a.C., Salamcio y Cipros, que en la historia pasan relativamente desapercibidos. Con Marián II, hija de Simón ben Boetus, sumo sacerdote, tuvo a su hijo Herodes Felipe I. Con Maltase, samaritana, tuvo a Herodes Arquelao, a Herodes Antipas y a Olimpia. Con Cleopatra de Jerusalén, tuvo a Herodes Filipo II y otro hijo llamado Herodes. Con Palas tuvo a Fasael, con Faidra tuvo a Roxana y con Elpis tuvo a Salomé. Las maldades de Herodes no quedaron sin castigo en vida. A su trágica historia de traiciones y asesinatos se le sumó en los últimos días una enfermedad terrible que le ocasionó la muerte entre tremendos sufrimientos el año 4 a.C. En un principio se creyó que el rey pudo padecer la enfermedad de Hodgkin, un cáncer del sistema linfático y alguna dolencia hepática. Inclusive se decía que también padecía de blenorragia. Pero al final, un experto forense que hizo estudios sobre la enfermedad de Herodes descubrió que padecía una patología crónica del riñón que se complicó con una inusual infección de los genitales masculinos llamada gangrena de Fournier. Esto hace que Herodes muera. Arquelao se encargará de que el sepelio de su padre resulte extraordinario. Herodes fue transportado en una caja de oro recubierta de piedras preciosas y de diversos colores. El forro de la caja era de púrpura y el cadáver estaba revestido con una vestimenta de púrpura y adornado con una corona, encima de la cual estaba superpuesta otra corona de oro, y pegado a su mano derecha se encontraba un cetro. Desde Jericó fue transportado al Herodión y lo acompañaron su guardia personal, los tracios, los germanos, los galos, todos en uniforme de campaña, y detrás de estos marchaba el grueso del ejército, vestido como si fuera a la guerra y conducido por sus comandantes y oficiales. Se añadieron 500 criados del rey portadores de las especies aromáticas. Arquelao finalmente honró a su padre con un luto de 7 días, tal como estaba definido en la tradición judía. Herodes había dejado su testamento, que sometió a la validación de Augusto, y cuyas cláusulas favorecieron a los hijos de Maltase. Arquelao sucedería a Herodes como rey sobre Judea, Samaria e Idumea. Antipas sería tetrarca de Galilea y de Perea. Filipo, hijo de Cleopatra, la judía, lo nombró tetrarca de Traconítide, Batanea, Gaulanítide y Auranítide, y un pequeño principado cerca de Damasco, según Josefo, conocido
como casa de Cenodoro o casa de Lisanias. Antipas y Filipos tienen autonomía en sus gobernaciones relativas, porque estaban bajo la autoridad de Arquelao. Debe anotarse que los tres eran ciudadanos romanos, habían estudiado en Roma en la corte imperial, donde fueron bien acogidos. Además, sus nombres eran griegos, no tenían nada de judíos. Estaban en Roma, con la que compartían cultura y tradición. De tradición judía, nada. Salomé, hermana de Herodes, recibió las ciudades de Jamnia, Asdod y Fasaelis, de las que recibía un ingreso de 60 talentos de plata al año, además de 500,000 dracmas de plata acuñada. Dejó Herodes al César 10 millones de dracmas de plata en monedas y además vasos de oro y plata y vestidos de gran precio. A otros más que eran cercanos al César les dejó 5 millones de dracmas. Se dice que Augusto bromeó diciendo en alguna ocasión que prefería ser un cerdo de Herodes que un hijo suyo. El cerdo tenía más garantía de vida en vista que la religión judía prohibía comer su carne. Herodes fue rechazado por sus crueles actuaciones. Su ilegitimidad dinástica y su indiferencia religiosa siempre le hicieron impopular entre los judíos, entre los jefes religiosos y en general en Judea. Hasta aquí la vida de Herodes el Grande. Señor, nuevamente te agradecemos por esta bendición de estudiar estas cosas. Te adoramos y exaltamos porque eres nuestro único Dios, nuestro único Salvador y Redentor, y porque tú, Señor, nos preservarás hasta el final de nuestros días. Amén.